especial. Digo especial porque él inició una trayectoria de acercamiento entre la Sociedad Matemática Mexicana y la Sobormat. Se ha sido continuada con el profesor Signoret y ahora con el doctor Díaz Barriga. Es una unión, me parece, muy fecunda, de la cual ciertamente la matemática boliviana va a aprovechar mucho. La charla de hoy día versa sobre lo digno de ser aprendido, en su segunda parte. La primera parte es el Congreso. Os dejo con el profesor Emilio Luis Puerta. Como siempre, es un gran honor, un placer estar aquí en Bolivia, en Cochabamba, con todos ustedes. La primera parte, que es independiente de la segunda, fue dada aquí mismo, en esta misma sala, hace unos 2, 3 años, 4 quizás. Bien, muchas personas, colegas, estudiantes y en especial mis propios alumnos, me han solicitado que hable acerca de la matemática y los matemáticos. Correspondo a esta petición esperando que esta información ayude a comprender a la matemática y a los matemáticos. Esta segunda parte, como mencioné, es independiente de la primera. Algunas de las ideas expresadas en esta conferencia son mías y otras, las más, provienen de las fuentes, Miguel, siguiente, de las fuentes mencionadas en la bibliografía que daré al final. En particular, he tomado muchas del gran matemático Michael Atiyah, a quien he estudiado desde mis años de estudio profesional y de posgrado. He leído sus artículos de divulgación, las entrevistas que le han realizado, escuchado sus conferencias, he estudiado sus textos y artículos de investigación, en particular los de K-teoría. Sin duda, es no solamente uno de los más destacados matemáticos de la segunda mitad del siglo XX, sino también uno de los pensadores más acertados acerca de la matemática misma, y por esto deseo transmitirles un poco de su pensamiento y visión de nuestra disciplina, la cual comparto. La matemática posee una enorme aplicabilidad y constituye un lenguaje y marco indispensable para todas las ciencias. Esta es la razón por la cual no solamente unos cuantos individuos dedican su vida a ella, sino que es materia de estudio en el sistema educativo y parte de la escena social. Ciertamente, la investigación matemática es la disciplina científica más alejada del hombre de la calle, quien no posee absolutamente ninguna idea acerca de ella. Generalmente, identifica a la matemática con las ideas que difícilmente pudo absorber, a menudo sin éxito, en la escuela primaria o secundaria. La matemática, o lo que cree que es, le parece fría y cruda, sin vida. Incluso habla de la frialdad de los números. Difícilmente se imagina que la matemática fue creada en el pasado y sigue creándose en el presente por algunos humanos. Le es muy difícil comprender el hecho de que sea una disciplina intelectual abstracta y de que posea una existencia independiente floreciente. Una manera de establecer un contacto con ella es a través de conferencias como esta, o bien a través de conocer y escuchar matemáticos que trabajan en las distintas disciplinas de la ciencia que utilizan a la matemática. Comento, como lo hice hace unos años aquí mismo, que al igual que en el resto de las licenciaturas de una universidad, el egresado de una licenciatura generalmente no se dedica al estudio de su profesión, más bien la utiliza o la aplica. Para realmente dedicarse a la matemática es necesario realizar estudios del posgrado
y aún así apenas comenzar a vivir el maravilloso mundo de la matemática. Los egresados de una licenciatura de matemática pueden y deben encontrar trabajo como cualquier otro egresado de una licenciatura. Es cosa de hacerles ver a quienes contratan personal de las enormes ventajas que tienen al contratar matemáticos, pues sobre todo una de esas ventajas es de mucho valor para quienes no tienen miedo de contratar a personas que han realizado un entrenamiento en el acto de pensar y que poseen capacidad de aprender. Muchos de los pocos licenciados en matemática se dedican a la docencia. Ojalá hubiera más. Hacen mucha falta, sobre todo en los niveles de primaria, secundaria o preparatoria. Se requieren con una licenciatura terminada, con una estupenda preparación y que deseen ser docentes por vocación, capaces de motivar e infundir en los jóvenes, quienes en México constituyen más de la mitad de la población, un verdadero amor al conocimiento científico y artístico. En esta conferencia fundamentalmente expondré temas relacionados con la matemática y sus creadores. La matemática posee varias características que la hacen diferir de otras disciplinas. La primera es que es muy difícil de describir o definir su materia de estudio. Es claro cuál es la materia de estudio de la astronomía, biología, pero no de la teoría algebraica. Esto se debe fundamentalmente a que los objetos de estudio son conceptos algebraicos, abstractos, definidos, que a menudo van encadenados a otros conceptos previamente definidos. Su descripción se reduce a definiciones formales que requieren de conexiones neuronales, las cuales requieren de cierto tiempo para realizarse. Esto, aunado a una madurez matemática o entrenamiento matemático, le permite al ser humano asimilar una buena cantidad de ideas abstractas. Por ejemplo, trate usted de explicarle a su sobrinita preguntona qué es la adición, o de qué se trata la geometría analítica, o qué es un anillo. Requerirá, después de muchas explicaciones intuitivas, establecer definiciones formales y tiempo, mucho tiempo. La segunda característica es que posee una lógica perfecta. La matemática de Euclides es tan válida hoy como en la época de Euclides. Esto contrasta con otras teorías, como la de la Tierra plana, o la del flogisto, o la del éter. La tercera es lo conclusivo de la matemática. Esto es, las diferentes disciplinas toman conclusiones con base en las manipulaciones matemáticas. La cuarta es su independencia. Esto es, no requiere de equipos costosos a diferencia de las ciencias experimentales. Basta a veces con lápiz y papel, o ni siquiera esto. Recuerden que Arquímedes dibujaba sobre la arena. Leer escribió su matemática siendo prisionero de guerra. A pesar de los regímenes políticos de toda índole, la matemática continúa evolucionando. Es interesante observar que sus bibliotecas son menos grandes que las de otras disciplinas. Según me comentó mi querido amigo Arrigo Cohen, matema significa erudición, mantanen el infinitivo de aprender. El radical ment significa en pasivo ciencia, saber. Luego, es lo relativo al aprendizaje. Así que en sentido implícito, matemática significa lo digno de ser aprendido. No existe una definición de lo que es la matemática. Sin embargo, se dice que es una colección de ideas y técnicas para resolver problemas que provienen de cualquier disciplina, incluyendo a la matemática misma. Recuerden el famoso teorema de Fermat, el cual sucede al de la ecuación pitagórica x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, que dice que la ecuación x a la n más y a la n igual a z a la n nunca tiene soluciones enteras, positivas,
para cualquier entero positivo n mayor que 2. Excepto para n igual a 2, estas ecuaciones no tienen una interpretación geométrica. Aparentemente, este problema no pareciera tener mucha importancia. Sin embargo, ha tenido una influencia enorme en el desarrollo de la matemática. Fermat dijo que no tenía una demostración porque no tenía espacio para escribirla. Por más de 300 años, este problema aparentemente sencillo ha sido el motivo de grandes esfuerzos de muchos matemáticos, y es precisamente de estos esfuerzos que se han creado nuevas técnicas y conceptos, los cuales tienen influencia en muchas áreas de la matemática. El problema de los 4 colores afirma que solamente se requieren 4 colores para iluminar o colorear cualquier mapa de globo terrestre, con la condición de que 2 países adyacentes deban tener colores diferentes. La solución positiva, más de 100 años después, fue obtenida mediante el uso de la computadora, teniendo un impacto muy pequeño en la matemática. Fue el primer problema no trivial solucionado por la computadora. En la matemática, si un problema se resuelve mediante métodos estándar, el problema pierde mucho de su interés. Si no se resuelve mediante los métodos conocidos por mucho tiempo, se convierte en un problema clásico. Un buen problema es aquel que da lugar a nuevas técnicas con gran aplicabilidad en otras áreas. Las ideas nuevas que constituyen los pasos para obtener la solución de algún problema constituyen el progreso de la matemática. Los matemáticos sabemos apreciar las técnicas ingeniosas. Existen aspectos contrastantes y alternativas dentro de la investigación matemática. A continuación, veamos algunos. Existen diferencias entre lo que realiza un matemático puro y uno aplicado, aunque existen también una interrelación entre las dos. En cuanto a la matemática pura, está la alternativa acerca de la teoría matemática y la resolución de problemas. Miren ustedes, existe una gran variedad de problemas. Si algunos de ellos se pueden resolver mediante argumentos ingeniosos de una manera parecida, entonces decimos que tenemos un método para resolverlos. Y si estos son muchos, entonces decimos que tenemos una teoría matemática. Así se evoluciona de una colección de problemas a una teoría, entrecomillado, la cual difiere del concepto que de ella se tiene en otras disciplinas científicas. La matemática es una actividad humana y por ende hay que poderla transmitir a las generaciones siguientes, por lo cual se organiza sistemáticamente para que los que la estudien lo hagan de la manera menos dolorosa posible. Esta es la forma básica de lo que es una teoría matemática. Poincaré decía que una casa está hecha de ladrillos, pero que los ladrillos por sí solos están lejos de ser una casa. A diferencia de otras disciplinas científicas, en la matemática, la creación de nuevos métodos o técnicas constituye la innovación, la cual es vital para el progreso de la matemática. No se requiere del descubrimiento de antiguos documentos manuscritos, ni del trabajo experimental o de la introducción de la nueva tecnología. La innovación se da, entre otras cosas, por la creación de nuevas técnicas. Por ejemplo, cuando Galois se dio cuenta, al trabajar en el problema de la insolubilidad de la ecuación polinomial general de grado al menos 5, que la clave estaba en las simetrías de las 5 soluciones de la ecuación, proveyó los fundamentos de la teoría general de la simetría, la cual es una de las ramas más profundas y de amplio espectro de toda la matemática, llamada teoría de grupos. También hay innovación interna al tratar de dar cohesión a una teoría matemática, al realizar preguntas adecuadas, las cuales requieren de mucha intuición y compenetración. También puede venir de problemas de otras disciplinas. Se puede decir que hay progreso matemático
cuando existe una aplicación continua de métodos usuales intercalados espectacularmente con nuevos conceptos y problemas. Veamos un ejemplo. A pesar de que desde principios del siglo XX era bien conocido que un monoide conmutativo, es decir, un conjunto provisto de una ley de composición asociativa con elemento neutro, sin divisores de cero, podía considerarse dentro del grupo conmutativo que genera, es hasta 1957, en que Grothendieck pensara en esto, que comienza propiamente la K-teoría. Es de esta misma manera en que los enteros negativos se definen a partir del monoide aditivo de los naturales, y que los números racionales positivos se definen a partir del monoide multiplicativo de los naturales sin el cero. La idea de Grothendieck fue la de asociarle a un monoide conmutativo M un grupo conmutativo K de M, único, salvo isomorfismo, y un homomorfismo canónico definido en monoides, phi, de M en K de M, tal que para cualquier grupo conmutativo G, cualquier homomorfismo de monoides F se factoriza en forma única como F que va de M en K de M en G. El grupo de Grothendieck apareció publicado por vez primera en 1958. Aparte de su uso en el teorema de Riemann-Roch, una de las aplicaciones más conocidas de la construcción de Grothendieck, la realizaron en 1959 Atiyah y Hirzebruch. Aplicaron la construcción al monoide aditivo de las clases de isomorfismo de haces vectoriales complejos con espacio base un CW complejo X. El grupo de Grothendieck lo denotaron K0 de X y definieron K menos n de X utilizando la suspensión de X para n mayor o igual que 1. La periodicidad de Bott muestra que Kn de X es isomorfo a Kn más 2 de X y es utilizada para definir Kn de X para n en los enteros. Dichos funtores constituyen una teoría de cohomología conocida como la K-teoría topológica, la cual tuvo aplicaciones importantes, entre otras el teorema de Atiyah-Singer y la solución del problema de obtener el máximo número de campos vectoriales linealmente independientes sobre una esfera. Un resultado de Serre, generalizado por Swan en 1962, proporcionó una manera de traducir conceptos topológicos en algebraicos. En efecto, si X denota un espacio Hausdorff compacto y C de X es el anillo de las funciones complejas continuas en X, entonces existe una equivalencia entre la categoría de los haces vectoriales B sobre X y la categoría de los módulos proyectivos finitamente generados sobre el anillo CX, dada porque a cada B le asocian gamma de B, donde gamma de B denota las secciones del haz vistas como módulos sobre C de X. En pocas palabras, la categoría de los haces vectoriales sobre X es equivalente a la categoría de los lambda módulos proyectivos finitamente generados, donde lambda es C de X. De aquí se tiene una definición de K de lambda o K0 de lambda que tiene sentido para cualquier anillo lambda, como el grupo de Grothendieck de la categoría de los lambda módulos proyectivos finitamente generados. Así, K0 de lambda es, entre otras cosas, una herramienta útil para investigar la estructura de los lambda módulos proyectivos. Por ejemplo, considere el siguiente problema propuesto por Serre en 1955. Ya se mencionó que sobre un espacio topológico X es equivalente a tener un haz vectorial topológico complejo o un módulo proyectivo finitamente generado sobre el anillo de funciones continuas C0 de XC, donde el haz trivial corresponde a un módulo libre y C denota los números complejos. En particular, cuando X es Cn, todos los haces topológicos son isomorfos al haz trivial, por lo que los módulos proyectivos finitamente generados sobre C0 de CnC son libres. Si ahora tomamos un campo K arbitrario, entonces los haces algebraicos sobre K a la n
corresponden a los módulos proyectivos finitamente generados sobre el anillo de polinomios K de T1 hasta Tn. El problema de ser es si, como en el caso de los haces topológicos sobre Cn, tendremos que todo haz algebraico sobre Kn es trivial. Es decir, son libres todos los módulos proyectivos finitamente generados sobre el anillo de polinomios K de T1 hasta Tn. En dicho artículo, bueno, un artículo que escribió Serre en 1955, publicado en Annals of Mathematics, se introducía la teoría de gavillas en la geometría algebraica. Los haces vectoriales sobre variedades algebraicas se definían como gavillas localmente libres. Los haces triviales correspondían a gavillas libres. El espacio afín ANK sobre un campo K es el espectro primo spec de ese anillo de polinomios. Al ser este un esquema afín sobre el anillo spec, las gavillas localmente libres están dadas por módulos proyectivos finitamente generados sobre spec de K de T1 hasta Tn. Así, los módulos finitamente generados sobre ese espectro corresponden a haces vectoriales sobre ANK. Entonces, el problema de ser se leía así: ¿es trivial todo haz sobre ANK? Detrás de esto estaba la idea de que el espacio afín ANK debería comportarse como un espacio contráctil en topología y por lo tanto debería tener únicamente haces triviales sobre él. Escrita de otra manera, la conjetura de Serre diría: ¿son libres todos los módulos proyectivos finitamente generados sobre el anillo de polinomios? Invito al oyente a tomar un paseo guiado por Zhujian Lam por los bellos paisajes matemáticos que llevaron a probar esta conjetura. Finalmente, 20 años después, independientemente por Quillen y Susskind. Los intentos por resolver la conjetura de Serre en los años 60 dieron lugar al nacimiento de otra área, los intentos, la K-teoría algebraica. Una de las metas de la K-teoría algebraica fue la de proporcionar técnicas e ideas para atacar el problema de Serre. A pesar de que la solución final de la conjetura en forma afirmativa no dependió de la K-teoría algebraica, no disminuye para nada la gran influencia que tuvo en el enorme desarrollo que ha alcanzado con mayor relevancia que la esperada. La K-teoría algebraica es un fenómeno multidisciplinario dentro de la matemática y para definir los grupos de K-teoría superior necesitamos de la siguiente construcción dada por Quillen. El teorema dice así: si tenemos X un CW complejo conexo con punto base P, si tenemos N un subgrupo normal perfecto del grupo fundamental Pi1, entonces existe un espacio denotado X más y una transformación f de X en X más, tal que se cumplen tres cosas. Pi1 de f induce un isomorfismo, que están viendo, para cualquier módulo A sobre este grupo. F induce un isomorfismo entre las homologías del espacio y el espacio más, y este espacio más está determinado, excepto por equivalencia homotópica, por la parte 1 y 2. Este teorema se conoce como la construcción más de Quillen y fue inspirada por la necesidad de encontrar una interpretación topológica del funtor K2 de Milnor. La idea de la demostración es la de adjuntar dos células para aniquilar N y tres células para neutralizar el efecto de las dos células en homología. Quillen en los años 70 definió para I mayor o igual que 1 el iésimo K grupo algebraico de lambda como KI de lambda igual a PI, el iésimo grupo de homotopía del espacio clasificante del grupo lineal general del anillo lambda con la construcción más. Como en los casos I igual 1, 2, KI es un funtor covariante de la categoría de anillos a la categoría de grupos. Una de las huellas de avance significativo en la matemática es el descubrimiento de relaciones inesperadas entre diversas áreas. Quizá uno de los ejemplos más notables de tal avance
es el desarrollo de la cátedra algebraica de Quillen, en la cual el álgebra y la topología se relacionan de una manera nueva y fundamental. Por un lado, la cátedra algebraica introduce métodos topológicos para definir invariantes algebraicos, tales como los K-grupos de anillos de orden superior. Por otro lado, proporciona una forma de traducir conceptos algebraicos en conceptos topológicos. La cátedra algebraica estudia las propiedades de los grupos Ki de lambda construidos a partir de un anillo lambda. Uno de los más importantes problemas de la cátedra algebraica es el simple cálculo de los K grupos algebraicos para diversos anillos lambda. Pero a pesar de los esfuerzos de muchos matemáticos, únicamente se conoce un número muy reducido de estos. En mis libros, que ya se encuentran en las bibliotecas aquí de las universidades en Bolivia y en la biblioteca de la Sobolmat en particular, pueden encontrar un panorama y una introducción a la categoría algebraica. Como lo he expresado en múltiples ocasiones, la matemática es una bella arte y una ciencia. Para los matemáticos, la belleza y la verdad tienen igual estima. Tenemos mucho aprecio por un argumento hermoso. Esto es un argumento que conlleva elegancia en el estilo, economía de esfuerzo, claridad de pensamiento, perfección en el detalle y en la forma de acertar una deducción contundente y convincentemente. Los matemáticos nos dedicamos a un área u otra, dependiendo a veces en qué tan bella nos parece una relación con la otra. Buscamos métodos elegantes y evitamos argumentos feos. Hay ciertas características estéticas de la matemática. La universalidad, en el sentido de que casi cualquier rama del conocimiento posee aspectos que pueden analizarse matemáticamente. El desarrollo de argumentos simples y concisos son absolutamente indispensables para el progreso de la matemática. La selección y formulación de problemas son un arte que depende de la intuición del matemático. Aquí los aspectos estéticos juegan un papel importante. En una de mis conferencias anteriores, en la primera de esta serie, les platiqué cómo Poincaré concebía la creación de la matemática y les hice un símil con la creación musical. A manera de broma, pareciera que Poincaré creaba matemática al subirse o bajarse de un tranvía. Hadamard recomendaba tomarse 2 baños de agua caliente para estimular la investigación matemática. Y el día de antier, mi querido colega Alejandro Díaz Barriga mencionó que por ahí se dice que el café se transforma en teoremas. También he escuchado que la matemática se hace caminando, es decir, cuando se dejan las ideas en el inconsciente y de repente ocurre una feliz idea, la cual es quizá una serie de conexiones neuronales que tienen lugar en el tiempo, las cuales se logran mejor cuando no interviene un acto consciente demasiado fuerte que los impida. Hay una distinción entre formalismo y rigor matemáticos. En la matemática formal, uno crea matemáticas sin preguntarse demasiado acerca del significado, mientras ésta dé el resultado correcto. Uno sigue adelante sin preocuparse demasiado por el rigor matemático, esperando que en el futuro éste sea provisto. La matemática, hay que insistirlo para no perderlo de vista, es esencialmente una actividad humana y nuestra meta no solamente es inventarla, sino transmitirla. Así, el rigor matemático debe existir. Si no se tienen bases sólidas, cualquier construcción basada en ellas podría caer. Existen matemáticos que se especializan lo más profundamente posible en un área o un campo, y otros que adquieren una gran cultura matemática tan amplia como les sea posible. Los 2 tipos de matemáticos son necesarios.
Sin embargo, muchos recomendamos a los jóvenes que comiencen por obtener una cultura matemática lo más amplia posible y luego sumergirse en un tema. Esto es debido a que la esencia de la matemática es la de juntar campos aparentemente disímiles. Después de todo, la matemática es el grado máximo de abstracción, el cual tiene aplicación en toda disciplina que se precie llamar ciencia. Existen matemáticos que trabajan individualmente y otros que lo hacen en un pequeño o gran grupo. Es muy difícil trabajar solo. A menudo, uno solo no ve una trivialidad que lo detiene por mucho tiempo, y la cual es resuelta inmediatamente por un colega dentro del grupo. Pero a veces sucede al revés. No siempre tres cabezas piensan más que una. A veces, la interacción con colegas enriquece tanto a la matemática como a los matemáticos, y se encuentran esas interrelaciones de las cuales hablaba anteriormente entre áreas aparentemente disímiles. A veces, la colaboración entre matemáticos es enriquecedora y hace de la investigación matemática, la cual es muy ardua o difícil, una experiencia más humana y social. Aunque a veces esto no se puede por no haber colegas de la misma especialidad cerca o por características de personalidad de cada matemático. El trabajar en grupo no exime del arduo trabajo individual de meditar o pensar en matemática. Para los jóvenes que ingresan al apasionante mundo de la creación matemática, existen dos posibilidades. O ingresan en un área de investigación de moda o de peso, a la cual se considera relevante, o bien crean su propia área. Las dos posibilidades existen con sus ventajas y desventajas. A menudo, dentro de una de las áreas de la corriente que se considera principal, los problemas son muy difíciles, y ya grandes matemáticos han realizado lo que han podido, y solo restan temas demasiado difíciles o irresolubles por el momento, o por siglos. Mientras que en un área nueva, a menudo hay mucho por hacer, y no es tan ardua la labor matemática, pero también se paga el precio de que ésta sea intrascendente en toda la actividad realizada. Coexisten dos tipos de matemáticos, los que utilizan la fuerza bruta y los elegantes. Esto es, quienes utilizan métodos o técnicas aplastantes que los conducen a la resolución del problema, y quienes con pocos argumentos colocados adecuadamente lo obtienen sorpresivamente de manera brillante. Sin embargo, la transmisión de la matemática es mucho más apreciada por la manera que funciona nuestro cerebro cuando se hace de manera elegante y simple, de forma artística, es decir. Así, la elegancia matemática es muy importante. Esta se logra en general, no de la fuente primaria de la investigación, sino después de haber pasado por muchas mentes matemáticas brillantes. En cuanto a la transmisión de la matemática de frontera, esta se realiza después de un tiempo, debido a lo expresado anteriormente, cada vez más a niveles de gente más joven como ustedes. Matemática muy difícil se ha compactado y presentado elegantemente, facilitando su aprendizaje. Esta es la manera más eficaz de transmitir matemática. Así, hay varios tipos de creación matemática y de matemáticos. Todos son indispensables. Hay una inmensidad de matemática creada durante unos cuantos siglos. Sin embargo, a principios del siglo XX, solamente unos cuantos grandes matemáticos podían decir que abarcaban una buena parte de la totalidad de ella. Hoy en día, es casi imposible que un matemático abarque ni siquiera su propia área de estudio. ¿Querrá decir esto que el gran edificio de la matemática nos aplastará? Sucede que así como la especialización es inevitable, el desarrollo de nuevos conceptos abstractos absorben otros creados en el pasado. Estas nuevas creaciones son tan importantes como las soluciones de los problemas difíciles o desarrollados de nuevas técnicas. Los estudiantes de doctorado en matemática
prácticamente no pueden elegir el problema que les asignará su asesor. Generalmente es el asesor quien a veces vislumbra la técnica adecuada, el que le pone un problema para que lo resuelva. Algunos matemáticos que ya realizan investigación por sí solos, realizan investigación sobre un tema el cual se da, a veces, por sí solo. Esto surge de la comunicación con otros colegas, por eso los congresos, ¿verdad? De la curiosidad, de meditar o de moverse por la literatura matemática adecuadamente. Lo importante es que se tenga la convicción de entender la matemática. La actividad en la cual la matemática encuentra aplicaciones fuera de su propio campo se llama matemática aplicada. La matemática aplicada es automáticamente multidisciplinaria e ideal y probablemente debería realizarse por alguien cuyo interés primario no es la matemática. Sin embargo, encontramos que es mucho menos difícil que una persona que adquiere una formación matemática se adentre en otras disciplinas. Esta es una gran ventaja para los estudiantes egresados de una licenciatura de matemática. Si la actividad multidisciplinaria es, por ejemplo, la física, es difícil saber qué clasificar como matemática aplicada y qué como física teórica. La aplicación de la matemática en áreas diferentes de ella misma da lugar a cuestiones de otra índole. Supongamos que tenemos una aplicación de la teoría de ecuaciones diferenciales parciales en la teoría matemática de la elasticidad. Podríamos preguntarnos si la teoría de la elasticidad tiene aplicación fuera de sí misma. Supongamos que sí la tiene en ingeniería teórica. Luego nos podríamos preguntar si esta tiene interés en la ingeniería práctica. Supongamos que sí, y que permite realizar un análisis de puertas automotrices. Luego nos podríamos preguntar cómo afecta esto al hombre común. Supongamos que se cumple un requerimiento de ley al tener puertas adecuadas. Así podríamos rastrear la aplicación de la matemática hasta el nivel de consumo. Podríamos continuar. ¿Es útil un automóvil? ¿Es útil el consumir? Etcétera. Llamémosle utilidad común, entrecomillado, a la utilidad que llega hasta el hombre de la calle. Asumimos que sabemos lo que el hombre de la calle desea. No se le sugiere que el criterio de la calle sea el único para juzgar la utilidad de la matemática. Se dice que la finalidad propia de las aplicaciones de la matemática es la de que la matemática sea automatizada. Por ejemplo, el descenso del hombre a la luna requirió de muchos cálculos, pero que estaban automatizados. Tenemos un diagrama con el mundo físico, luego el mundo modelado con matemática, luego las transformaciones y operaciones matemáticas y finalmente las aplicaciones al mundo físico. Las dos de en medio, es decir, el mundo modelado y las transformaciones, se convierten en un proceso automatizado. Mientras más exitosa y completa sea una aplicación, más automática y programada se debe convertir. Veamos un ejemplo. La teoría matemática de la música comenzó hace más de 2 décadas. Una de las principales metas de la teoría matemática de la música es la de desarrollar un marco científico para la musicología. Este marco posee un fundamento en campos científicos bien establecidos. Incluye un lenguaje formal para los objetos y relaciones musicales y musicológicas. The Topos of Music, este libro que están ustedes viendo, pues es un libro de Guerimo Mazzola, del cual tengo el honor de ser uno de los colaboradores. Podemos apreciar que el mismo título de la obra, The Topos of Music, posee un doble sentido. Por un lado está la palabra griega topos, que significa lugar, y que sugiere la ubicación del concepto de la música, como un tópico, en el sentido de Aristóteles y Kant. Por otro lado, se hace referencia a la teoría matemática topos, que sirve para reflejar el sistema de signos musicales, esto es, la música en su faceta de sistema abstracto cuya estructura puede permanecer escondida sin un marco adecuado de comprensión. Este doble significado expresa, de hecho,
la intención de unificar la profundización filosófica con la precisión de la matemática en torno a la musicología. La música está enraizada con realidades físicas, psicológicas y semióticas, pero la descripción formal de las instancias musicales corresponde al formalismo matemático. La teoría matemática de la música está basada en las teorías de módulos y categorías, en la topología algebraica y combinatoria, en la geometría algebraica, en teoría de representaciones. Su propósito es el de describir las estructuras musicales. La filosofía detrás de ella es la de comprender los aspectos de la música que están sujetos al raciocinio de la misma manera en que la física puede hacerlo de los fenómenos propios del trabajo científico. Esta teoría está basada en un lenguaje adecuado para manejar los conceptos relevantes de las estructuras musicales, en un conjunto de postulados o teoremas con respecto a las estructuras musicales sujetas a las condiciones definidas y en la funcionalidad para la composición y el análisis con o sin computadora. Mazzola, en su artículo Status Quo 2000, el cual hemos apreciado mucho que fuese presentado en México durante una exposición plenaria espléndida en Saltillo, explicó por qué el acercamiento mediante su modelo teórico-geométrico de los años 80 evolucionó a un marco que es apropiado para muchos problemas musicales. Ese nuevo marco está basado en matemática más sofisticada como la teoría de topos, de la cual les platiqué en el Congreso de Potosí, toda una hora, así que ahorita no lo voy a platicar. La música es una creación central de la vida y pensamiento del ser humano, que actúa en otra capa de la realidad que la física. Creemos que el intento para comprender o de componer una obra de gran envergadura en la música es tan importante y difícil como el intento de unificar la gravitación, el electromagnetismo, las fuerzas débiles y fuertes. De seguro las ambiciones son comparables y por lo tanto las herramientas deben ser comparables. La matemática provee una base científica para comprender la música y la musicología y para que esta última, la musicología, pueda considerarse una ciencia, no una rama de la literatura poética común y corriente. Una copia de este libro, de Topos Music, estará en la biblioteca de la Sorbonne. Perspectivas en la teoría matemática de la música y computacional. Este es el libro más reciente, el cual editamos Guerino Mazzola, Thomas Knoll y yo. Está publicado en 3 versiones, quizá como deben de hacerse ya las publicaciones. Aquí Bert Wegner es el que sabe eso, ¿no? La versión en línea, la cual es gratuita, libre acceso. La versión en papel y la versión en CD. Estas 2 últimas obviamente tienen un costo para quien las desee así. Se puede consultar gratuitamente en la página que está ahí o al final les voy a dar el lugar donde tiene todo eso. Una copia de este libro también estará en la biblioteca de la Sorbonne. A propósito de esto, les comunico que obsequiaré una colección, esta que están viendo ustedes aquí en el frente, completa de mis 20 CD y 29 DVD, la cual contiene diversas conferencias sobre matemática y música, entrevistas televisivas y radiofónicas sobre ciencia y arte, además de constituir una semblanza concertística mía. Esta colección también será depositada en la biblioteca de la Sorbonne para quienes deseen escucharlos y verlos. Bueno, ¿y qué hay acerca de la matemática y la computación? La revolución industrial se medía en siglos. La revolución de la computadora se mide en décadas o lustros. En los siglos XVIII y XIX, la mano de obra fue reemplazada por las máquinas y aparentemente el siglo XX se caracterizó por el reemplazo del cerebro por la computadora. En un principio, la ciencia del cómputo creció conjuntamente con la matemática. Turing y von Neumann son algunos de los pioneros. Aún ahora, la matemática es la ciencia más cercana a la del cómputo. La lógica matemática proporcionó una base para la computación, refiriéndonos al software.
Sin embargo, es el chip de silicón el que permitió la revolución. Los matemáticos hemos estado interesados siempre en el concepto de demostración, es decir, en la rigurosa deducción de varias conclusiones a partir de ciertas suposiciones. Hay que dar instrucciones precisas para que funcione un ordenador o computadora, y la lógica matemática es el marco adecuado para formularlas. Relacionado con la idea de demostración está la de algoritmo, es decir, la de un método para hacer algo, en particular para resolver un problema. Estos son requeridos para que la computadora realice tal o cual cosa. Una rama de la matemática se dedica al estudio de los algoritmos, en particular los rápidos, a saber, la teoría de la complejidad. Así que las teorías de demostraciones y complejidad son dos tipos de matemática creadas por las necesidades del cómputo. Como las computadoras usan Z2 o Z2 módulo 2, están relacionados con la matemática discreta ejemplificada por el álgebra. Atiyah menciona que algunas personas argumentan por esto el que debe de modificarse drásticamente la enseñanza de la matemática, quitando el énfasis en el cálculo que a menudo se realiza desde hace mucho tiempo. La computadora proporciona una manera muy rápida de obtener soluciones numéricas a distintos problemas. En la matemática aplicada, un problema tiene una solución satisfactoria si se puede proporcionar un algoritmo en la computadora de tal manera que tenga disponibles las soluciones numéricas. Pero no todos son números. Por ejemplo, las expresiones de lógica no representan números. Las expresiones simbólicas ya han sido consideradas en la computadora y son manipulables. Como ejemplo de esto está la determinación de todos los grupos finitos simples, la cual se llevó al cabo utilizando poderosas computadoras. ¿Cuáles son las etapas para generar nuevos resultados en la matemática y cuál es la utilidad de la computadora en esta? En la matemática hay varias etapas para generar nuevos resultados. Identificar hechos relevantes, su arreglo en patrones que poseen un significado, la posible extracción de una fórmula, el corroborar la fórmula y hasta el final, la demostración. La computadora puede ser útil en las primeras etapas. Es lógico que se trate de probar que ciertas conjeturas son válidas simplemente sustituyendo valores, pero cuyos cálculos resultarían demasiado largos y tediosos para realizarlos a mano. Ahora podemos hasta ver los resultados en forma gráfica en algunas ocasiones. Antes se tenían que realizar a mano, tal como lo realizó Euler o Gauss. ¿Será la computadora un sustituto para el pensamiento humano o para la matemática? Atiyah comenta que sin duda el problema más importante del siglo XXI es el de comprender cómo funciona el pensamiento humano. Este proyecto obviamente requerirá de matemáticos, entre otros muchos especialistas de otras disciplinas científicas. Existe una solución del famoso problema de los 4 colores que mencioné hace un rato, el cual establece que es suficiente el colorear con 4 colores cualquier mapa del planeta, con la condición de que los países adyacentes sean colorados de manera diferente. Este problema data del siglo XIX y en el XX se resolvió utilizando una computadora que comprobó cientos de casos. Fue un gran triunfo, pero a la vez una gran desilusión desde el punto de vista estético. Además de que no se crearon nuevas técnicas a partir de las demostraciones, se usó la fuerza bruta. ¿Será así en el futuro?, pregunta Atiyah. ¿Cuál es la naturaleza y propósito de la matemática y de la ciencia? La respuesta usual es de que el ser humano intenta comprender o entender el mundo físico y eventualmente controlarlo. ¿Pero qué significa comprender o entender? Atiyah duda que entendamos la demostración del teorema de los 4 colores. Las demostraciones por computadora alteran el concepto de demostración publicada. Lo que sucede es que existe una diferencia fundamental entre un experimento diseñado para encontrar hechos acerca del mundo natural
y cálculos de una computadora que conciernen con un problema puramente matemático propuesto por el hombre. Uno es externo y el otro es interno. Una de las características más importantes de la matemática es su arquitectura o diseño global. Esto es, la forma elegante y profunda como las ideas abstractas están colocadas. La piedra angular de la buena matemática es la economía y simplicidad del pensamiento. Aunque uno de los objetivos es el de proporcionar soluciones explícitas, a veces de carácter numérico, los desarrollos teóricos evolucionan esencialmente para evitar largos cálculos. Ese ahorro o flojera conduce a encontrar ideas o métodos alternativos para ese fin. Las computadoras carecen de ellos. Estas ideas o métodos son los necesarios para avanzar un poco. Dicho de otra manera, dice Atiyah, la matemática es una bella, digo yo, arte que evita la fuerza bruta mediante el desarrollo de conceptos y técnicas que nos permiten ligereza. Se dice que si las computadoras hubieran estado en el siglo XV, la matemática actual sería una mala imitación de sí misma. El peligro real es el de dejar la matemática a las computadoras. Las debemos de tener simplemente como ayudantes. Las industrias tradicionales han declinado y las relacionadas con el cómputo han crecido. Esto hace que los empleos estén ligados a las computadoras. Este tipo de empleos alteran las actitudes y expectativas de las generaciones jóvenes. La matemática está ligada a esto y a las escuelas, universidades, maestros y alumnos. El peligro para la matemática está en que los nuevos grandes talentos se encaminen a la computación en lugar de a la matemática. Pero esto puede que no suceda. Los verdaderos matemáticos están motivados por la belleza y poder de la matemática y no por el dinero. Para aquellos que creen que la computadora puede realizar todo el trabajo oprimiendo un botón, hay que decirles que tienen todavía que enseñar a los niños a pensar cuál botón oprimir. ¿Y qué ha sucedido en la matemática en los siglos anteriores? Atiyah menciona que los siglos XVIII y XIX podría llamárseles los de la matemática clásica. Al final del siglo XIX, Poincaré y Hilbert eran las figuras dominantes. Podrían considerarse discípulos de Newton y Leibniz, respectivamente. Poincaré pensaba más en términos geométricos o topológicos y Hilbert más en el lado del formalismo y axiomatización. Poincaré, quien realizó trabajo pionero en la topología, predijo que ésta sería un ingrediente importante en la matemática del siglo XX. Algunos dicen que si se tuviera que nombrar de alguna manera el siglo XX, sería como el siglo de la topología. Mientras Hilbert propuso su famosa lista de problemas, los cuales no contenían los topológicos, y no pudo predecir, según Atiyah, el alcance de la topología en el siglo XX. La primera mitad del siglo XX la denomina la era de la especialización, donde la formalización tipo Hilbert y Bourbaki tiene lugar. La segunda mitad del siglo XX la denomina. Las técnicas se implementan entre ellas. Para el siglo XXI, Atiyah propone llamarlo el siglo de la matemática cuántica o de la dimensión infinita, entendiendo por esto el entender adecuadamente el análisis, la geometría, la topología y el álgebra de varios espacios de funciones no lineales, de tal manera que se obtengan demostraciones rigurosas de cosas hermosas que han estado especulando los físicos, entre otras importantes, como la geometría diferencial no conmutativa de Alan Kohn. Guerino Mazzola menciona en su libro The Topos of Music 3 paradigmas mayores de la matemática y la musicología que han ocurrido durante los 150 años que han sido paralelos
en la evolución de ambas, y la creciente presencia de la matemática en la música. Estas son las estructuras globales, las simetrías y la filosofía de Jonera. La primera quiere decir en palabras que las estructuras localmente triviales se pueden juntar en configuraciones estéticas válidas si éstas se pegan de una manera adecuada, no trivial. La física clásica concierne con los fenómenos locales y luego hay que estudiar el comportamiento físico a gran escala. La física concierne realmente con adivinar el futuro cuando se va de lo local a lo global. La segunda, las simetrías y los fractales, son utilizadas en la composición, aparecen también en la naturaleza y en la matemática juegan un papel crucial, como también en la física. En cuanto a la tercera, la filosofía de Jonera, en palabras dice que para comprender un objeto, dé vueltas alrededor de él. Esto quiere decir entendimiento mediante cambio de perspectivas. En matemática, este lema de Jonera tiene importantes aplicaciones en el álgebra homológica, en la topología algebraica y en la geometría algebraica, solamente para mencionar algunas. Dice que un objeto matemático puede clasificarse, salvo isomorfismo, por su funtor. En música, la partitura es solamente su primera vista y junto con todas sus interpretaciones constituyen su identidad. Deja de lado la estéril competencia fuera del arte y la ciencia, como si estos fueran Juegos Olímpicos. Atiyah menciona acerca de la geometría y el álgebra que lo siguiente, que ambas son pilares de la matemática, que ambas son muy antiguas. Por un lado, la geometría se remonta a los griegos o antes, y como el entender el mundo en que vivimos es una parte importante de nuestra evolución, la intuición o percepción espacial es nuestra herramienta más poderosa. La geometría es el área poderosa de la matemática para estudiar lo geométrico y lo no geométrico también. Tratamos de poner en términos geométricos lo no geométrico. La geometría es el espacio y puede ser y se puede ver estáticamente. Por otro lado, el álgebra se remonta a los árabes y a los hindúes y concierne fundamentalmente al tiempo. Cualquier algoritmo tiene lugar en el tiempo, lo requiere para poder llevarse a cabo. Esto se puede ver de manera obvia en una computadora. Así, dice Atiyah, la geometría concierne al espacio y el álgebra concierne a la manipulación del tiempo. Ambas son indispensables. Piensen ustedes en la música, con sus estructuras, la cual transcurre en el tiempo y está situada en el espacio, eminentemente terrícola, puesto que un violín no suena en la luna. Para finalizar, vuelvo a expresar que la matemática es una de las bellas artes, la más pura de ellas, que tiene el don de ser la más precisa y la precisión de las ciencias. Muchas gracias por la atención.